Ahí estamos grabando. Voy a intentar ser lo más preciso y conciso que pueda. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer hoy va a ser la guía 2 y 3, específicamente dos ejercicios que para el certamen está el modelo de Solow, ¿cierto? Lo voy a resumir así, Solow y Fisher. Eso es todo lo que le entra en la prueba. Y en el modelo de Solow, nosotros vemos el PIB per cápita, ¿cierto? El crecimiento, la tasa de ahorro, la tasa de depreciación, etcétera. ¿Sí? Y además vemos teóricamente, aunque igual puede entrar algún análisis, de la productividad total de factores. ¿Ya? En el modelo de Fisher, lo que vemos es el modelo de la utilidad del consumo, de optimizarlo, de encontrar los óptimos de consumo y sería más la restricción presupuestaria. Hasta ahí llega nuestro como análisis. La parte teórica de Fisher no es tanto, son las slides del profe, pero es más lo matemático lo que se ve. Y en lo de Solo sí probablemente vaya a ser la pregunta teórica. Si el profe va a poner una noticia, lo más probable es que sea de productividad total de factores o de crecimiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser la prueba como siempre? Siempre es algo teórico, como la noticia del profe, y lo práctico. Vamos a hacer los ejercicios prácticos de la guía, que es la guía 2. Vamos a hacer el ejercicio 7, si no me equivoco. Eh, a ver, déjenme asegurarme que es el número 7, que es el más largo de todos, porque todo lo otro de la guía no es tan complejo. Acá estoy viendo la guía, vamos a hacer el ejercicio. Me equivoqué. Esta es la guía 2. Vamos a hacer el ejercicio 7. Sí. El ejercicio 7 y de la guía 3 vamos a hacer el ejercicio 5, que la guía 3 es bastante cortita. ¿Ya? Estos dos ejercicios van a ser lo que 100% va a ser la prueba, porque son los ejercicios más largos y como que incluyen todo. Y después la parte, lo demás de la guía, todo es como más o menos teórico y lo pueden ir resolviendo ¿cómo se llama esto? Con los apuntes del profe y las slides deberían tener más que suficiente. Sí, al final de la sesión, si es que alcanzo, les puedo dar un tip en cada una de las preguntas. Ya. Entonces, siendo ese el resumen para la prueba, vamos a hacer la primera, que es la guía 2, el ejercicio 7. ¿Ya? Donde me hablan de que suponga que la función de producción de la economía está dada por, me da mi función de producción, esta es la 7. La función de producción es el I y el I siempre depende de K y de L, ¿sí? Acá yo lo copy pasté está con N, pero el N equivale a población, ¿sí? Al L, aunque el enunciado esté con N. N igual a L, ¿sí? Que es la población. Me dan esto y me dicen que I es el producto, K el capital y N el trabajo, ¿cierto? Por la cantidad, la población. Entonces me dan el valor de los alfa, que son los coeficientes que apoyan a los factores, listo, y la tasa de depreciación, ¿cierto? Que va a ser 0,1. Yo el punto uno es igual a 0,0, o sea, 0,1 o 10%, ¿ya? Pero yo le pongo así como para resumirlo con el punto, para que lo sepan de ahora en adelante. Ya, entonces nos dicen, lo primero que parte una función de producción, esta función presenta rendimientos constantes a escala, por supuesto, rendimiento constante a escala, eso el primero, y luego existen rendimientos decrecientes en el capital, rendimientos decrecientes en los factores, ya, y existen rendimientos decrecientes en el trabajo, ya. Lo que nos dice la primera pregunta son los supuestos de la función, que tiene que cumplir una función para que sea una función de producción. Los rendimientos constantes a escala es, cuando yo ocupo la función y le aplico un lambda dentro de cada uno de sus factores, ¿cierto? Esto es una función y yo le aplico un lambda a cada x que está dentro de esta función. Si es que esto cumple, que es igual a sacar el lambda y quedar factorizada la función original, eso significa que son rendimientos constantes a escala. Sí, muy simple como tiene que ser. Y si lo hacemos rápido aquí, ¿cómo nos va a quedar?
nos va a quedar lambda K alfa por lambda L 1 menos alfa. ¿Sí? Esta demostración es muy matemática y rápida, pero a veces se la preguntan al principio del enunciado. Eh, Lambda, y si sacamos este, va a quedar alfa, K por alfa, por lambda 1 menos alfa, L 1 menos alfa. ¿Sí? Si juntamos términos comunes, lambda alfa más 1 menos alfa por K alfa por L 1 menos alfa. ¿Sí? Y ahora, esto de aquí que tenemos acá, ¿qué es? Esto es simplemente la función original de acá, que es el IKL. ¿Sí? Y acá, si se dan cuenta, se me van los alfa y me queda lambda. O sea, lambda por la función original. Esa demostración es muy simple y independiente de la función que ustedes le tienen que dar, ya no sea una exponencial o lo que sea, tienen que darle esto, se tiene que cumplir. Ya. Luego, rendimientos decrecientes de los factores. Esto quiere decir que yo derivo la función de producción respecto a cualquiera de sus factores de productivos, la, tiene que ser creciente la primera derivada, o sea, cada input extra, los inputs, ¿cierto? El capital, el trabajo, la tecnología en cierto caso, eh, es, tiene que ser creciente, ¿cierto? Si yo tengo una unidad más de capital, tengo que aumentar mi producción. Pero a la vez se tiene que cumplir que la segunda derivada tiene que ser negativa, porque por cada input extra, unidad extra que le pongo, cada vez el retorno o la variación va a ser menor. Sí. O sea, si yo le puse uno de capital y aumentó uno de producción, tiene sentido el primer aumento, pero el segundo aumento le vuelvo a aumentar uno de capital, entonces ahora va a ser 0,8 de producción. Va disminuyendo mi beneficio. Y esto se tiene que cumplir para el capital y para todos sus factores, que en este caso hay dos factores, que como vimos acá arriba, es el capital y el trabajo. Entonces, si lo hacemos rápido, ¿cómo calculamos la derivada? Esto era la derivada de K alfa L1 menos alfa, todo esto derivado desde K. Esto nos va a quedar, pasamos multiplicando el coeficiente y después le restamos un 1, una función lineal. El L1 menos alfa queda igual, partido. No, no partió nada. Ya, y ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí hay que hacer el truco. Esto de aquí, nosotros tenemos que sacar este menos uno. ¿Qué pasa si lo sacamos? Nos va a quedar alfa por K alfa partido en K, ¿cierto? Elevado a uno, porque es negativo y por lo tanto se va para abajo. Por L1 menos alfa, ¿sí? Entonces, si nosotros separamos esto, dejo el alfa con el K acá a un lado, por K alfa por L1 menos alfa. ¿Y qué es esto de aquí? Esto de aquí es la función de producción original, ¿cierto? Que siempre es positiva. Entonces me va a quedar alfa partido en K por la función de producción. Y esto siempre, dado que alfa es positivo, K siempre es positivo, la producción siempre es positiva, entonces siempre es positivo esto. ¿Ya? Luego vamos con la segunda derivada entonces de esto por K. Vamos a tomarlo de esta de aquí, desde esta base, acá. Si lo derivamos respecto acá, de nuevo, alfa menos uno, K alfa menos 2, ¿sí? Por L1 menos alfa. Acá hacemos la misma jugada, eh, que sería alfa menos uno, K alfa por L1 menos alfa, y acá el K elevado a 2, ¿sí? Y acá de nuevo, ¿qué es esto de aquí? La función de producción. Siempre hay que ordenarse en ese sentido para justificar los signos. Aquí, alfa es positivo, pero uno menos alfa, ¿cuánto vale alfa? Recuerden que siempre para que se cumpla esta propiedad, alfa tiene que ser menor a uno. Y acá me dan, es 1,3. Ahora, ¿qué pasa con esto? O sea, un tercio menos uno es negativo. Y este de acá es un número al cuadrado y también siempre positivo, positivo. Y este también es positivo. Entonces,
positivo por negativo por positivo partido en positivo, entonces todo esto es negativo. Negativo, negativo. Sí, exacto. Y ahí queda la demostración y me queda demostrado que mi segunda derivada es negativa, pero mi primera derivada es positiva, para cualquier sea la función de producción. Así que esta función de producción sí cumple. Luego voy a dejar acá para que alcancemos a revisar todo y no nos demoremos tanto. Tiene que ser lo mismo para el trabajo. Tiene que ser la misma demostración. Deberían llegar a lo mismo. O sea, van a llegar a lo mismo. Aquí, y esta es la segunda demostración. ¿Ya? Lo dejo para que lo hagan ahí cuando lo desarrollen ustedes. Recordarles que tiene que ser escrita las respuestas, no pueden ser escritas como en Word o lo que sea. Ustedes lo pasan en Word, pero tiene que ser escrita, ya sea en la tablet o en papel, como sea. Pero pueden llegar y copiar y pegar este, por ejemplo, este ejercicio va a estar resuelto, pues lo van a tener hecho y tienen los puntos asegurados. Pero esta parte extra también lo tienen que demostrar. Listo. Ya quedaron demostrados mis tres supuestos, ¿sí? Porque el rendimiento constante a escala uno y acá ya que tengo dos factores son dos nuevos supuestos. Listo. Vamos con la B. Acá me dicen, transforma la función de producción en una relación entre el producto por trabajador y capital por trabajador. Ya. Entonces, para una tasa de ahorro S y una tasa de depreciación omega. No, no, omega, se me olvidó cómo se dice esta letra. Pero tengo que obtener I en función de S de la tasa de ahorro y la depreciación. Al igual que necesito obtener el PIB per cápita por la tasa de ahorro y la de depreciación. Obtenga la expresión en el estado estacionario y el estado estacionario. Ya, son tres cosas que son, ¿cómo se llama esto? Que son las comunes que nosotros tenemos que utilizar. Entonces, partimos de la base, el inicio, que es la función de producción, K, L. eh, KL, ¿cierto? Pero esto es normal, tiene el per cápita. eh, Tiene el per cápita, ¿sí? O sea, tiene la población, perdón, me confundo con el L. Entonces, esto yo lo tengo que transformar a una I chiquitita, que eso es per cápita, y una K grande partido en L. Y esto me va a quedar con un uno y ya que una constante se borra. Así, ya tengo que transformarlo. ¿Y cómo hago esto? Esto yo lo transformo de manera tal que divido I, lo divido en L. ¿Ya? ¿Y cómo me va a quedar? ¿Cuánto vale I? Si nos vamos al inicio, vale K alfa por L, uno menos alfa partido en L. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que separar este numerito de acá para ver, para eliminar términos comunes. K alfa por L elevado a 1 por ya que es alfa negativo, va a pasar abajo, ¿no? L alfa. Cuando está un exponente negativo, es como que pasa el inverso, lo pasamos dividiendo. Entonces acá nosotros lo tachamos, ¿y qué nos va a quedar? K partido en L, término común, elevado a la exponencial, ¿sí? Porque estos dos están iguales, entonces comparte la exponencial, se va para acá arriba. Y esto que termina siendo K partido en L, lo que vimos acá arribita, es nuestro K chiquitito, que era lo que nos pedía el enunciado, ¿sí? O nuestro K per cápita. K per cápita, elevado a alfa. Y esto I partido en L, que es nuestro I chiquitito, del periodo. Todo esto le pudimos haber puesto L para que se entendiera, pero daba lo mismo la demostración. Va a ser igual a K T elevado a alfa. Ya, listo. Conseguimos el capital por trabajo. El input, o sea, el ingreso o el PIB per cápita y el capital per cápita. Ahora, ¿qué nos piden? Que asociemos esto a la tasa de ahorro o la tasa de depreciación, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Ahora, S y la depreciación, ¿cómo hacemos esto? Hay una propiedad, para empezar, que es la del estado estacionario, ¿ya? El estado estacionario. Acá me faltó y estado estacionario. Ya, aquí parte de la base, que es lo que tienen que entender del modelo de crecimiento, que el modelo de crecimiento dice esto. En estado estacionario,
la variación del capital va a ser igual a cero, ¿ya? ¿Y esto qué es? La variación de cualquier cosa, si lo vimos al principio del ramo, como eran las tasas de crecimiento, todas estas cosas, es K de T más uno menos K de T, ¿cierto? Lo que voy a tener en el periodo futuro menos lo que tengo en el periodo actual. O viceversa, el periodo actual menos lo que tenía el periodo anterior. Entonces, esto tiene que ser igual a cero. Y esto de aquí es equivalente a decir que K de T más uno es igual a K de T, ¿ya? Y aparte, aquí, ¿qué es lo que yo sé? ¿Cuánto vale el capital que yo voy a tener en el futuro? El capital que yo voy a tener en el futuro es cuánto capital tengo hoy día, o sea, K de T, pero achicado por la tasa de depreciación. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un auto que vale 100 y este auto se deprecia a un 10%, su valor inicial le voy a quitar el 10% por el valor que tenía, ¿cierto? Si yo factorizo esto muy Pablo, rápido, dime. consulta, que aquí es donde yo me pierdo a veces. Esta Ujú. tasa o esta como depreciación que se aplica, ¿es como algo más generalizado en este ramo? ¿O es como estamos viendo algo más específico, un activo o algo así por el estilo? Es que él considera el capital como un activo. Sí, sí, no, perfecto. Pero ese Ujú. capital sería como todos los activos de tu empresa o todos los activos de un país. ¿Cómo sería el asunto ahí? Es Como todo la el, parte más teórica. la parte teórica es todo el capital del país, todo lo que se ocupa como un factor productivo de capital. Estos son los autos, los terrenos, los edificios, todo. Ya, Todo, perfecto. todo, Súper. todo lo que tenga que ver. Y no solamente eso, también, por ejemplo, los activos financieros, la deuda, etcétera. Todo ese tipo de cosas que tú puedes, de cierta manera, depreciarlo, pero la depreciación debería ser solamente ¿cómo se llama? A un activo fijo, por la realidad, ¿cierto? Pero acá en el Sí, claro. capital englobamos todo lo que se ocupe para producir y genere intereses, genere rentabilidad dentro de la economía. Y ahí metí todo, 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 todo. Pero todo esto se Perfecto. resume en la tasa de depreciación del capital. Al igual que, por ejemplo, la tasa, ahora vamos a ver el otro punto, esto es lo que se depreció, ¿cierto? Y acá solamente para demostrarlo, la factorización es uno menos la tasa. Si el 100 era el capital y uno menos la depreciación, que era el 10%, ¿sí? Esa es la demostración para que se entienda dónde salió esto. Y aparte, es cuánto se depreció los bienes que me dan rentabilidad más lo que yo ahorré. ¿Y cuánto yo ahorro? La tasa de ahorro que yo tengo multiplicado por mi ingreso. ¿Sí? Y mi ingreso, recuerden, el ingreso es lo mismo que el PIB, lo mismo que el output, etcétera. Y acá lo que queda es todo lo que yo produje de ingreso, la cuota, el porcentaje que yo le saco, lo meto a invertirlo. Y esa inversión no la invierto en comprar gente, no compro, no sé, inmigrantes, o multiplico la gente, sino que yo lo tiro directamente a mi factor productivo, que no son las personas. Es todo lo que no son las personas y que me genera rentabilidad. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra función base. Pero nosotros también sabemos que I de t, ¿cuánto vale? Vale k elevado a alfa de t. Lo demostramos aquí arribita. ¿Sí? Entonces, tengo esas dos funciones. Entonces, ¿cuánto va a ser el capital? Va a ser, vamos a conectarlo aquí de una, para no demorarnos tanto. ¿Cuánto vale k de t más uno? K de t más uno es 1 menos la depreciación de k de t más la tasa de ahorro por K de t elevado a alfa, y esto igual a KT. ¿Sí? ¿Vieron que esto lo traje de aquí, todo esto? Estos dos los mezclé y lo puse aquí. Y ahora, si se dan cuenta, me quedó todo en términos de KT. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a limpiar. Otro entonces. K de t menos la tasa de depreciación por KT más S, la tasa de ahorro por el ingreso del periodo, que es K elevado a alfa, igual a KT, ¿cierto? De nuevo, acá ocupamos tres fórmulas para que no se pierdan. Estas tres formulitas son las que van desglosando el estado estacionario y quedando demostrado.
Y acá si nos damos cuenta, términos comunes, a la derecha está positivo, a la izquierda está positivo. Voy a pasar este que es negativo al otro lado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la tasa de ahorro por K elevado a alfa igual a la tasa de depreciación por KDT. Igual por si voy muy rápido no se entiende, vean los apuntes del profe para hacer la guía, porque ahí sale demostrado absolutamente todo, 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 bien, terrible clarito, paso a paso. Y entonces, ¿qué puedo hacer acá? Voy a tirar todos los K para un lado, K alfa de T, K de T, y esto, tasa de depreciación, S. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a quedar esto? Esto es lo mismo que decir K elevado a alfa menos uno. Y esto, la tasa de depreciación, S. Y esto es lo mismo que decir, continuamos, vamos a pasar como la raíz al otro lado. Entonces nos va a quedar el K del periodo solito, va a ser igual a la tasa de depreciación por S partido en uno menos alfa menos uno. ¿Ya? Y acá vamos a hacer un cambio, porque acuérdense que alfa es menor que uno y si le resto esto, acá arriba me va a quedar negativo, y voy a hacer los cambios acá. Para evitar eso, o sea, pasos extra, vamos a dejar siempre la tasa de ahorro arriba y abajo la tasa de depreciación. Y ahí me queda. Entonces, yo le cambio el signo a este con tal de sacar el inverso aquí. Entonces, uno menos alfa. Y ahí me quedo. ¿Ya? Y esta es mi función en estado estacionario. Y ahora ya tengo mi nivel de capital per cápita en el estado estacionario. Ya tengo mi función que depende de ese y de la tasa de depreciación. ¿Qué más puedo sacar? Viendo mis fórmulas, pucha, si yo tengo este en estado estacionario, también puedo tener este, puedo tener el nivel de ingreso. Entonces, ¿cuánto vale el ingreso? Vale K de T elevado a alfa. ¿Y cuánto vale el ingreso? En este caso, va a valer S por la partido de la tasa de depreciación elevado a alfa, uno menos alfa. Ahí quedó, listo. Ya tengo mis dos ecuaciones en estado estacionario, que era lo que me pedían en la B. Ya, ahora vamos con lo que va a ser lo que realmente es ¿cómo se llama? Lo que vamos a ver en el certamen, el ejercicio como práctico. Pero esta parte sí o sí hay que entenderla por lo menos, porque esto se aplica en lo teórico y, o sea, en lo teórico y después cuando vayamos a reemplazar los valores. Ya, la C me dicen, Pablo, dime. consulta. Mira, es que yo generalmente me equivoco harto en la parte que es teórica, así como en los supuestos, que yo sé que lo dijiste que esta primera ¿Estos? parte es más de desarrollo. Ujú. Entonces, ¿qué, además de los apuntes del profe, qué es lo que yo podría leer para poder prepararme para el certamen? Y bueno, también entender la materia, esa es la idea. Eh, Pucha, es que están los libros, pero lo que más te recomendaría entender bien lo de la slide del profe. Porque la slide del Ya, profe, más que está como comentarios, ¿cachai? Como que el profe va comentando en la slides. En los libros te sale lo teórico duro, pero te va a salir como más demostraciones, ¿cachai? Y en ya, base al tiempo, yo les recomiendo 100% primero estos dos ejercicios, que por eso los grabo para que quede full en detalle, esos dos ejercicios tienen que sabérselos, pero de memoria, full de memoria cómo se hace. O no sé si de memoria, pero por ya. lo menos saber hacerlo, ¿cachai? Y después la parte teórica es lo que primero hablaba el profe en clase, y si no, por lo menos sí o sí saber qué dice en la slide, saber justificar algo de las slides. Esa recomendación te puedo dar. Ya te pasaste. Genial. Vale, dale, dale. Una consulta, ¿el Dime. examen va a ser de aplicación como algún valor o también de este tipo de demostración? No, probablemente, o sea, me corrijo. No a la primera de que sea demostración, casi nunca vienen demostraciones, pero sí viene la base de esa fórmula. Por ejemplo, la de acá era una demostración, pero es para empezar el ejercicio. Sin esta demostración tú no podrías haber llegado ¿cómo se llama esto? A lo que vamos a hacer ahora, que es llegar y sacar el valor del PIB. Ahora vamos a Ya, reemplazar con números. Todas estas ecuaciones entiendo. que llegamos, vamos a reemplazar.
Pero una consulta, si es que en el certamen me pidieran aplicar esa fórmula, ¿yo tendría que hacer la demostración para sacar la fórmula y luego aplicarlo o puedo aprenderme la fórmula de memoria y aplicarlo directamente? Buena pregunta, pero yo te diría que podría aprenderlo de memoria si es que te entra la misma función, que en verdad siempre es la misma función, así que yo te diría que sí, sí puedes. Pero Ya, si te dan un ítem que te dicen demuestra la ecuación en el inciso A y no lo haces, pero si te la sabes de memoria y lo aplicas en el inciso C, en el A vaya a perder los puntos, pero en el C vaya a poder seguir haciéndolo, a pesar de que no lo ya, demostraste. Podía ser listo, eso, gracias. sí. Ya, gracias. Dale. Entonces, la C nos dice calcula el nivel de consumo por trabajador en el estado estacionario para una tasa de ahorro del 10%, una tasa de ahorro del 20% y explique la intuición al aumentar el S. Nos preguntan cuál es la tasa de ahorro que maximiza el consumo. Bueno, ¿qué nos preguntaban? Primero, ¿cuánto es el consumo per cápita? Es lo que ingresa a las personas por uno menos la tasa de ahorro, ¿cierto? Todo lo que yo no guardo, lo consumo, ¿cierto? Y me dicen cuánto sería para... eh, pero... Y estado estacionario. ¿Ya? Si estamos en el estado estacionario, se ocupan estas ecuaciones de aquí, ¿cierto? Porque todo esto partió del supuesto de estado estacionario, que es el de aquí, todas las fórmulas. Si no es estado estacionario, no se cumple esa fórmula. Entonces, ¿cuánto vale el consumo? Si S es 10%, S es 20% y S es el S Gold que les va a salir en la guía. ¿Sí? Después me preguntan si no se entiende algo de la guía. Pero el S Gold es el que maximiza el consumo. Entonces, primero partamos con el más fácil, con el 10%. Si S vale 10%, entonces, ¿cuánto vale el PIB, el ingreso per cápita? Estamos en estado estacionario, por lo tanto puedo ocupar esta fórmula. Y eso viene siendo 1,0, o sea, 10% partido en ¿cuánto vale la tasa de depreciación? Esto, si no me equivoco, me lo da en el enunciado. Sí, en el enunciado al principio me sale que es 10%. Entonces, por 1, ¿cierto? Lo voy a hacer así, 0, tanto, 10 10. Y esto elevado a, si nos vamos acá, elevado a alfa, alfa es un tercio partido en 1 - 1 tercio. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿cuánto me da esto? Esto me va a dar abajo 2 tercios. Paso multiplicando acá arriba al 3, se me van a ir. Y todo esto debería quedarme punto 10 elevado a 1 medio, que eso es la raíz cuadrada, ¿cierto? Estos números se me van. Da 1, da 1. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? 1. ¿Sí? Entonces, con esto de acá, ya tengo mi nivel de ingreso. ¿Puedo sacar mi consumo para esto? Sí, tengo mi nivel de ingreso y tengo mi tasa de ahorro. ¿Cuánto me va a dar esto? Entonces, el consumo va a ser 1 menos la tasa de ahorro. ¿Cuánto vale la tasa de ahorro en este ejercicio? 0,1. Punto 10, ¿cierto? 10%. Por el nivel de ingreso que es 1, entonces yo voy a consumir 0,9. Hagamos el mismo ejercicio, pero un poquito más rápido acá. Con la tasa de ahorro al 20%, va a ser I de T. ¿Cuánto vale arriba? Si es la tasa de ahorro, 0,20. ¿Cuánto vale abajo la depreciación que es fija? 10%. Y todo esto elevado a 1 medio, porque el alfa se mantiene. ¿Y esto cuánto sería? Sería la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Entonces, y esto lo dejan como valor nomás. Vamos directamente al consumo, porque después lo ponemos en la calculadora. La raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿cuánto voy a consumir? Voy a consumir 1 menos la tasa de ahorro, que la tasa de ahorro ya no es 10%, ahora es 20%. Entonces, 20 por ya no es 1, también creció, aumenté mi tasa de ahorro, pero a la vez también creció mi ingreso. Entonces sería la raíz cuadrada de 2. Y si meten esto a la calculadora, yo lo tengo acá anotado, me deberían dar 1,13. ¿Ya?
Y ahora si se dan cuenta, a la rápida, yo aumenté mi tasa de ahorro, eso implicó que va a aumentar mi nivel de PIB en el estado estacionario. Así que tengo este nivel de consumo, pero si yo aumento mi ahorro, va a disminuir mi proporción de consumo del ingreso que tengo. Pero al yo haber aumentado mi savings, va a aumentar también mi ingreso y este se achicó, pero este se agrandó y se agrandó en una magnitud mayor. Así que va a crecer mi ingreso en diferentes proporciones, pero va a crecer. Ese es el análisis. Y finalmente, que este sea el importante, este, aunque se sepan de memoria la fórmula, tienen que saber demostrarlo o llegar a la fórmula, es cómo yo maximizo el consumo. El consumo variando mi tasa de ahorro. El consumo, aquí, el consumo es lo que vimos acá arriba, este, ¿cierto? Y esto sería I de T menos S por I de T. Esa es la fórmula. Pero el ingreso no depende de la tasa de ahorro. Acá yo no tengo una función de eso. Pero si yo lo reemplazo con el K de T, K de T alfa, no, mentira, mentira, mentira. A este de acá, sí lo tengo. Sí tenía una fórmula que dependía del ahorro. Esto me va a quedar S por lambda, lambda 1. El de arriba era fijo, entonces un medio menos S, S depreciación un medio, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar eh, todo lo que sea constante en una maximización se hace cero, ¿cierto? No me interesa la depreciación porque es un número fijo. Entonces me va a quedar s elevado a un medio menos, esto está acá arriba, este está elevado a uno, entonces me va a quedar s elevado a 3 medios, ¿cierto? Entonces, yo acá derivo el consumo respecto a S, que es la función de acá arriba, me va a quedar un medio por 1 partido en S, la raíz de S, ¿cierto? Porque esto es la raíz, menos uno menos un medio, menos, va a pasar acá el 3 medios por 3 medios menos uno, eso es un medio, entonces acá S, la raíz cuadrada. Y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, despejamos el S y me va a quedar un medio de S raíz cuadrada de S igual a 3 medios raíz cuadrada de S. Voy a tirar el 2 para el otro lado, 2 con 2 por 3 por un tercio, y esto me va a quedar S. Y esto va a ser igual a, se me va este con este, me va a quedar igual a un tercio. Ya esta parte de álgebra chiquitita, esa sí o sí hay que hacerla. Pablo, Em, consulta. dime. En la parte donde está el S dividido en, no me acuerdo la letra esa, es Ujú. esa ¿La parte, la depreciación? letra elevado a un medio. Sí, sí, la Ya, depreciación. pero es porque es una constante. Ujú. La depreciación Ya, es una entonces, constante. ya, y entonces el S elevado a un medio no lo derivaste, lo derivaste después nomás. Aquí, exacto. Yo toda esta función de aquí, yo estoy haciendo esto. Ya, perfecto. Aquí. Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Tal cual. Ya, Eh, entonces, espérame, eso es que a veces me pierdo ahí cuando ujú. se eliminan las cositas. A ver, un medio y el otro te queda 3 medios, claro, porque se deriva. Y después lo derivas de nuevo, pero con respecto al consumo. Que O sea, con respecto al respecto a S, C. arriba no derivé Cuando, nada. Arriba yo estoy diciendo, estoy limpiando la ecuación antes, si tengo que maximizar ¿ya? respecto a S. Ese es mi variable. Todo lo que no tenga que ver con esa variable, después se me va a hacer cero porque yo lo voy a igualar a cero. Sí, claro. ¿Cachai? Así que, Ah, de ya, ya. hecho, Sí. esto esto se hace cero por aquí, por cuando yo derivo. Así que este paso igual yo me pifié, porque esta desaparición de la tasa de depreciación se tiene que hacer aquí. Así que yo me Ya. salté ese Entonces, paso. ¿Está bien lo que me decís tú? ya, perfecto. Entonces, en temas más prácticos.
En el fondo yo lo igualo a cero y posterior a eso se van los constantes que están abajo y ahí puedo seguir derivando tranquilamente. Exacto, tal cual, tal Ya, Una cual. consulta, perfecto. Dime. eh, que según yo no es que se vaya a cero, sino que como es una constante al derivarla es uno, ¿puede ser? No, mira, de hecho lo voy a hacer bien. Mira, quedan 2 minutos. En esos 2 minutos voy a hacerlo y les voy a mandar otro link mientras subo este. Ya, Mira, entonces voy a limpiarlo acá. De hecho, voy a dejar esta así nomás. ¿Ya? Esta es la función real. Esto sin despejar nada. Entonces, si yo derivo esto respecto a S, va a ser S un medio, ¿cierto? Acá me va a quedar 1 partido la raíz de este por 1 partido la raíz, ¿cierto? De S. Hasta acá bien, cuando derivo S. Menos, lo mismo que acá, 3 medios por la raíz de S partido en la raíz de la depreciación, lo que está aquí. Y esto igual a cero. Pero acá hay un término en común, este con este de acá, que es 1 partido en la raíz. Y si es término común, yo lo puedo pasar multiplicando al otro lado de la ecuación con un cero. Y ahí se me elimina. Lo voy a hacer un poquito más ordenado. ¿Qué término en común tienen estos dos? Esto va a ser igual a 1 partido la raíz de la depreciación. Y esto va a ser 1 medio raíz de S menos 3 medios raíz de S. Esto está factorizado, si se dan cuenta. Y este valor no me aporta nada porque no es una variable, ¿cierto? Esto es una constante. Entonces, para que esta ecuación me dé cero, las únicas variables son esta y esta. Por lo tanto, esto es cero. Esa es la demostración. Ahí se entendió. Como arriba yo me lo pifié Sí, nomás. Acá estaba malo lo que yo yo no hice. entendí. Yo sí, no entendí por ahí. yo también, Buenísimo. gracias. Ya. Les voy a mandar otro link por si acaso, ¿ya? Ahora al Vale, WhatsApp. Ya. Nos Ya, vemos. gracias. nos vemos.